Buenas noches, ¿qué tal están? Es 2 de abril, es martes, es el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Por eso hemos invitado al plató de Charre Televisión a dos miembros, a dos profesionales de la asociación AOPA, esta asociación que tenemos aquí en Ronda, con los que hemos trabajado muchas veces, pero no nos cansamos de trabajar y de realizar estos programas tan necesarios porque todavía tenemos mucho trabajo que hacer. Francis Gamarro, buenas noches. Buenas noches. Educadora social, y María Ángeles Becerra, logopeda, buenas noches. Buenas noches. Tenemos por aquí ese manifiesto que ya habéis publicado, que habéis compartido y que este año lleva como hashtag o como lema autismo cerca de ti. Francis, ¿por qué es importante que cambiemos el chip y que nos concienciamos de que el autismo está más cerca de lo que pensamos? Bueno, la importancia de este año en este lema está más que nada en concienciar a la sociedad de que se dé cuenta de que el autismo es algo que se va a encontrar en su día a día, es algo con lo que convive, se va a encontrar en sus barrios, en las escuelas, en los lugares de trabajo, puesto que hablamos de que una persona de cada 100 tiene autismo, por lo tanto es algo que, quieras o no, tarde o temprano vas a encontrarte con una persona con autismo. Entonces, entre antes se conozca lo que es el autismo y antes veamos toda esta información, mejor será tanto para la persona con autismo como para la propia sociedad, que estará más concienciada sobre ello. Decís, y además con cifras, hay unas 470.000 personas autistas viviendo en España. María Ángeles, ¿está la población preparada? Quiero decir, los padres, las madres, ¿realmente saben lo que significa tener un hijo con autismo? Bueno, yo creo que los padres de personas afectadas sí que lo saben las dificultades a las que se enfrentan propias de su hijo, y saben también las barreras que encuentran en la sociedad en cualquier ambiente en el que esté incluido su hijo o su hija. Y por eso precisamente la campaña de este año se pone muchísimo el foco en la sociedad y no tanto en la persona con autismo, por eso mismo, porque las barreras que encuentra la familia y la propia persona con autismo son grandes. Hablo de los padres y las madres porque, como siempre decimos, Francis, la atención temprana es súper importante, y cuanto antes nos pongamos a trabajar, mejor va a ser para la persona con autismo, pero también para la familia, ¿no? Que al final tiene que cambiar su vida, se tiene que adaptar a la situación. Así es, entre antes comiencen lo que es esta atención temprana y se le den los recursos y apoyos necesarios, va a ser mejor tanto para el niño o niña con autismo, al cual se le estará atendiendo todas sus necesidades, y para la familia, que aprenderá mucho más y sabrá cómo tratar con esta persona. María Ángeles, como logopeda que haces terapia con usuarios de AOPA, ¿qué es lo primero que les dices a las familias en ese primer contacto cuando llegan a la asociación y tenéis que comenzar las terapias? Bueno, en primer lugar, hay diferencias en cuanto a la información que posee ya de entrada la familia o no. Hay familias que vienen muy perdidas, a ellas se les informa un poco de, en primer lugar, qué es el trastorno del espectro autista, a qué áreas afecta. Ellos hacen muchas preguntas, tienen muchísimas incertidumbres, se trata de ubicarlos un poco, ¿no? Hay personas que vienen sin diagnóstico pero con sintomatología, hay otras que vienen ya con su diagnóstico, y en general pues se trata en esa primera toma de contacto sobre todo de tranquilizarlos,
de poner el foco en lo que se puede hacer, no tanto en las dificultades que se observan, que están y son reales, pero sobre todo en capacitarlas para que no solo a nivel terapéutico se puedan abordar, sino darle herramientas para que en casa continúen, porque siempre lo decimos, sin que exista una continuidad del trabajo que hacemos en sala, tanto en casa como en el colegio, como en cualquier ambiente en el que la persona esté, no tiene el mismo impacto ni el mismo pronóstico. Vamos a hablar de todo esto de forma más extendida después de ver una entrevista que les vamos a mostrar a continuación, pero antes, como no quiero que se me olvide, desde AOPA han desarrollado un programa muy amplio de actividades, de acciones que se van a llevar a cabo, Francis, durante todo el mes de abril, ¿no? Porque digamos que el mes de abril va a ser el mes del autismo. Así es, bueno, más que nada seguimos las actividades que se ponen desde Autismo España, en las cuales son compartir el logo, el lema, el spot de la campaña. También animamos a la gente en redes sociales a subir haciendo un símbolo del infinito, una imagen, un dibujo, lo que sean, junto a los hashtags de Autismo cerca de ti o Día Mundial del Autismo. Pueden también apoyar lo que es este Día del Autismo firmando el manifiesto que se encuentra en Autismo España. Después, desde la propia asociación nos hemos encargado de entregarle a los centros educativos carpetas con todas las actividades propuestas que ellos pueden trabajar durante este mes, ya sea que los chicos describan cómo es para ellos tener una persona con autismo en el aula, o dibujar el símbolo del infinito, ver películas, series, leer libros sobre esta temática y también debatir sobre el autismo y desmontar muchos mitos y prejuicios que aún existen sobre el autismo. Eso es lo que vais a hacer en los colegios, ese pack que ya viene completo, que simplemente hay que descargarlo, ¿no? Y ponerse a trabajar. Más facilidades imposibles las que le habéis dado. Por cierto, que has venido de azul, que lo comentábamos antes. Ahí hemos fallado nosotras. Está bien preparada. Sí, ahí hemos fallado nosotras. Ella viene de azul, que es el color que representa este síndrome del espectro autista. Pero no solamente habéis quedado en los colegios, sino que también habéis hecho un llamamiento a las empresas y, por supuesto, ni qué decir cabe, a las administraciones públicas. Así es, nos hemos puesto en contacto con los 23 municipios que hay en la serranía y le hemos pedido que hoy, día 2 de abril, el Día Mundial del Autismo, iluminen de azul algún monumento para conmemorar este día. Que no solamente debería quedar ahí, ¿no? Y esto es una pregunta que os lanzo a las dos. No nos vale solo, vale, sí, muy bien, os apoyamos en esto, ponemos nuestro edificio, el más emblemático, de azul, pero después, ¿qué? Necesitamos políticas, ¿no? Y acciones reales. Sin duda. Bueno, el manifiesto es, pues eso, una manifestación de intenciones. Y tiene que hacerse, tiene que difundirse, pero todo esto sin que haya detrás políticas que regulen y posibiliten, sobre todo a nivel económico, las ayudas necesarias para que estas personas puedan incluirse en la sociedad, tanto en educación como en su ocio, en la sanidad, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Vamos a hacer una cosa, vamos a ver esa entrevista de la que les hablaba anteriormente. Es a un usuario de AOPA, Juan Fran, lo han entrevistado además las personas que trabajan con él, su terapeuta, y María Ángeles también estuvo por allí. Ha contado cosas muy interesantes. Yo les voy a pedir que la escuchen atentamente, porque después vamos a analizar algunas de las cuestiones que él plantea. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, muchas gracias por preguntar. ¿Cómo te llamas? Juan Francisco, ¿Qué edad tienes? 21 años. ¿A qué te dedicas? Estoy estudiando en la Universidad de Granada el grado en Historia. ¿Qué es para ti el autismo? No lo sé. ¿Te ha servido de algo conocer el diagnóstico? Sí, para estar aquí,
porque uno de los requisitos de la asociación es presentar el diagnóstico. ¿Crees que para ti ha sido algo positivo o negativo? Ni positivo ni negativo, normal. ¿A lo largo de tu vida has sufrido discriminación por tu condición? No, ¿Cuáles han sido las situaciones más complicadas a las que te has enfrentado? sobre todo en el colegio o en el instituto, asignaturas no me gustaban bien por el planteamiento, bien, porque no. Me gustaban, por ejemplo, matemáticas, idiomas, física, química, asignaturas de ciencias no. ¿En qué crees que te ha ayudado la asociación AOPA? Me ha ayudado a superar esas asignaturas, ver que había que hacerlas, porque si no, no podías pasar de curso. ¿Crees que la familia es importante para las personas con TEA? Depende si la familia está bien estructurada, pues es de gran ayuda, pero si por ejemplo son familias desestructuradas, pues puede provocar dificultades añadidas. ¿Qué papel juegan los profesionales dentro del autismo? El mismo papel que el de la familia, que son el enlace también hacia el resto de la sociedad. Entonces, sin ellos es muy difícil lo que sería transmitir el conocimiento. ¿Cómo crees que puede ayudar la sociedad a las personas dentro del espectro? Moderación con el ruido, luego también diferentes instituciones que se hiciesen cursos de introducción a la iniciación para ayudar. ¿Crees que ha habido personas que han creído en ti? Sí, mi familia, mi padre, mi madre, mi tía, mi primo, luego aquí la asociación también todos. Luego también ha habido profesores, por ejemplo, no sé, en bachillerato, en el Instituto Pérez de Cumán, la orientadora Rafi, muchos profesores, no sé, por ejemplo, la profesora Sandra de filosofía, o Sandra, otra profesora de latín y griego. También en Arriate me ayudó mucho creo que era Tere, que era de apoyo, otra Silvia, o la profesora Clara Eugenia. ¿Y crees que ha habido otras personas que no han creído en ti? Sí, algunos profesores que no, generalmente por incompetencia o por desconocimiento o una mezcla de ambas. ¿A qué retos te enfrentas tú en tu vida personal? La carrera, la cual llevo muy bien. ¿Qué aspectos son claves para ti a la hora de afrontar con éxito la transición a la vida adulta? Si suspendo un examen no pasa nada, ser más tranquilo. ¿Has tenido necesidades concretas como estudiante universitario? Sí, tengo más tiempo en los exámenes porque tardo más en escribir y adaptaciones en los exámenes ponen eso en tiempo, o las preguntas que sean preguntas que el profesor que entienda lo que pone en la pregunta para contestarla, un tutor y también un compañero que me ayude. ¿Disfrutas tus estudios universitarios? Sí, ¿Estás teniendo buenos resultados académicos? tengo ahora mismo 2 matrículas de honor, unos 3, 4, 10, algunos 9, 8, 7, 6 y 2, 5, y una media que ronda en torno al 8,2, 8,4. ¿Qué aporta tener en la universidad un gabinete de asistencia estudiantil? Bien, porque son los que se ponen en contacto con los profesores para todo lo relacionado con las adaptaciones. ¿Cuáles crees tú que son tus puntos fuertes? Se me da muy bien memorizar y me gusta mucho leer, pero solo de temas que me gustan, como por ejemplo historia o literatura, y se me da muy bien.
¿Qué metas te gustaría alcanzar? Sacarme el grado en Historia, que actualmente estoy en el 3er curso, y después, pues, no lo sé, hacer un máster, o no lo sé, por el momento sacarme el grado en Historia. ¿Y se ajusta la universidad a tus necesidades? Sí, porque son asignaturas que en su gran mayoría me gustan todas. No todas, porque hay algunas como, por ejemplo, arqueología o epigrafía numismática, no me gustan mucho, pero en general todas me gustan. ¿Cuáles son los retos a los que te enfrentas en tu vida independiente? Por el momento todo bien, voy todo bien, no tengo ningún reto. Voy a comprar, por ejemplo, voy a la universidad en autobús o andando, depende del tiempo que haga. ¿Qué te aportó el acompañamiento cuando hiciste la EBAU? Que no me pusiese nervioso. Y para finalizar, ¿hay algo que te gustaría añadir a esta entrevista que creas que no hemos hablado o que no hemos tratado y que a ti te gustaría decir? Sí, sobre todo lo concerniente a la educación. Sí que hay una etapa educativa que de menor grado a la universitaria, es decir, primaria y educación secundaria obligatoria y parte bachillerato hay menos ayudas que luego, por ejemplo, en la universidad, donde pues la ayuda se incrementa notablemente, lo cual pues, puede provocar que haya gente que no pueda llegar a la universidad o algún ciclo superior o grado medio o de grado medio por falta de apoyo en ayudas que sobre todo suelen ser por falta de economía, ya que la universidad, aparte del presupuesto estatal, tiene también el suyo propio, lo que hace que esa ayuda sea más posible. Luego también muchas asignaturas, por ejemplo, que son innecesarias, no matemáticas, que se pueden dejar, pero hay otras asignaturas que dificultan gravemente que se pueda proseguir a gran parte del alumnado a por lo menos la etapa de bachillerato. ¿Algún mensaje que tú quieras lanzarle a las personas que tienen TEA, que son más pequeñas que tú y que sueñen también con estudiar una carrera y llegar a tener una vida autónoma e independiente? Que estudien. Pues muy bien, muchas gracias por haber participado en esta entrevista, Juanfran. Gracias, de nada. Ha dicho cosas muy interesantes Juanfran, yo las tengo por aquí apuntadas porque cuando estaba preparando este foro, al igual que les he pedido a los espectadores, pues yo hice ese ejercicio de apuntar algunos aspectos destacados que me han llamado mucho la atención. Juanfran tiene 21 años, está estudiando, como han visto, grado de Historia en Granada. Por un lado, es un ejemplo, ¿no?, de que estas personas, cuando les interesa algo, van a por todas y además se le ocurran muchísimo porque ha tenido hasta matrículas de honor, María Ángeles. Sí, ayuda mucho que les interese el tema en el que están, en este caso, estudiando. También no podemos dejar de lado decir que también es muy importante los recursos de los que ha dispuesto él a lo largo de su desarrollo. Los apoyos tanto de profesionales cualificados como de la familia, los centros escolares y bueno, y eso es algo que es impepinable, no hay persona que pueda vencer las barreras a las que se enfrenta si no hay un apoyo detrás. Bueno, él lo dice, ¿no? Por ejemplo, en la universidad ha tenido más tiempo los exámenes, es verdad que se le han adaptado algunas preguntas y que ha tenido siempre la ayuda de un compañero. Pero oye, es curioso que en la universidad tenga todas estas herramientas, ¿no? Se le facilite tanto el trabajo, Francis, y sin embargo, él mismo lo ha dicho, en otras etapas inferiores, por ejemplo en el instituto, se ha sentido más solo, menos apoyado. Bueno, la verdad que sí, que resulta muy curioso como en
edades tan tempranas donde los recursos tendrían que ser mucho mayores, por lo que sea no se están dando. De hecho, incluso en el manifiesto se nos menciona que el 80% de las personas con autismo están sufriendo bullying, la condición del bullying. Entonces, algo ahí está fallando. ¿Y cómo puede ser que falle en edades tan tempranas, pero después en etapas como la universidad sí estén disponibles estos recursos? Entonces, es algo para reflexionar y ver dónde estamos fracasando, por así decirlo, para poder dar una solución real. ¿Cuál creéis vosotras que es la explicación? ¿Por qué ocurren estos fenómenos? Bueno, yo pienso que hay diversos factores. Por un lado, en la etapa escolar de infantil primaria, los recursos están disponibles. Cuando termina la educación obligatoria, ahí sí se quedan más huérfanos de recursos y de adaptaciones que quedan un poco a merced del equipo directivo que quiera o no facilitarle las cosas a la persona. Por otro lado, también hay que poner el foco en que en la edad más temprana las ratios de personas con necesidades educativas especiales en las aulas es bastante alto. En los últimos años estamos viendo que hay un incremento de personas con necesidades, no solo con autismo, y que por la política de inclusión, que es lo suyo, pero que necesita recursos para que sean reales y efectivas, pues se ven con aulas en las que pueden tener 3, 4, incluso 5 personas con necesidades educativas especiales de diferentes índoles. Atender eso es complicado, sobre todo con los recursos de que disponen los centros educativos. Cuando hablamos ya de la universidad, pienso que las ratios de personas con necesidades educativas especiales se ven muy disminuidas. No hay tantas personas con esta condición que lleguen a ese nivel académico y por tanto es más fácil, por así decirlo, dar esos recursos, ¿no? También los recursos que se plantean en la universidad generalmente son metodológicos, no con la necesidad que en etapas inferiores se requieren, ¿no? Como adaptaciones ya significativas del contenido curricular y por supuesto personal que esté con la persona en muchos momentos. Pero esto es algo que sí que tendríamos que sentarnos ya, ¿no? Y decir, bueno, pues vamos a ponerle solución. Si aumentar el número de profesionales que atiendan, más profesionales por ratio pues se ponen. Si en vez de 1 necesitamos 2, pues vamos a poner 2, ¿no? Al final es que solamente así vamos a conseguir esa integración real en la sociedad. Así es, ahí es donde las instituciones públicas realmente tendrían que ponerse y ver qué medidas son las necesarias para que se dé la inclusión real, que es la que queremos. Porque además también dice Juanfran que había asignaturas que a él no le gustaban, porque a él las ciencias no le entraban, no había manera de atacarlas, ni la matemática, ni la física, ni la química, nada. Y dice, gracias a OPA, por lo menos las pude aprobar. Oye, por lo menos lo suficiente como para poder luego hacer la EBAU, que además estuvo acompañado, sí, y poder acceder a la universidad. Sí, bueno, desde la asociación, Juanfran además empezó de muy pequeñito. Su familia es una de las familias fundadoras de la asociación y bueno, se le ha dado un apoyo muy temprano, muy continuo y muy intenso, tanto por parte de la asociación como la familia, que estupenda y ha colaborado en todo. Se ha ido siempre a una y eso pues ha dado sus frutos. Las familias, que también lo apunta él, qué importantes son las familias, pero él hace un matiz, ¿no? Dice, siempre y cuando estén estructuradas. Lo hemos hablado muchas veces, lo comentábamos además fuera de cámara, lo importante que es para las personas con autismo mantener un orden en su vida. O sea, imagínense si para nosotros ya muchas veces es importante saber lo que voy a hacer ahora dentro de un rato y esta tarde para poder tener un poco de orden en mi vida, para estas personas es el doble de importante. ¿Cómo les perjudica tener una familia desestructurada?
¿Cuáles pueden ser las consecuencias? Pues bueno, yo sí que tengo que decir que la realidad hoy en día es que hay muchas familias que, bueno, se divorcian, es una realidad, y si se hace bien no tiene por qué ser un problema. Pero sí que es cierto que en ese caso que apunta Juanfran de familias desestructuradas, yo pienso que se refiere a ese caos que se origina, ¿no?, en un contexto como el que estamos diciendo de un divorcio, y en el que pues no se están llevando a cabo las ayudas para que ese cambio se realice de una manera que la persona con autismo pueda asumir sin ansiedad, ¿no?, o incertidumbre. Pienso que parte un poco de las necesidades que ellos tienen, de las dificultades de base, ¿no?, relacionadas pues con esa necesidad o bueno, esa tendencia a la invarianza, ¿no?, que no cambien las cosas, porque les da seguridad. Necesidades de anticipación para saber a qué se enfrentan, que en una situación como de la que estamos hablando, pues en muchas ocasiones no es viable, pero como digo, con los apoyos necesarios y bien planteados, es algo que pueden asumir sin ningún problema. Claro, yo cuando hablo de familia desestructurada no lo entiendo más por ahí, porque una familia puede estar el papá y la mamá, o la mamá y la mamá, el papá y el papá pueden estar separados, pueden estar divorciados, pero sí que existen unas rutinas, existen unas pautas, porque sabes, pues bueno, de tal día yo sé que de lunes a miércoles pues estoy con uno y el fin de semana con otro, o yo sé cómo es mi día a día y no me perjudica. Pero hay casos en los que no es necesariamente que la pareja esté divorciada, es que la propia casa puede ser un caos y un infierno absoluto, desde a lo mejor jornadas laborables interminables con horarios que no sabes porque no tienes trabajo fijo, o, no sé, o trabajas en hostelería y te pilla una época como la que hemos vivido Semana Santa, que a lo mejor tienes que hacer 1000 horas y no sabes cuándo tus padres van a llegar a casa. Se pueden dar situaciones muy variadas, ¿no?, que hacen que no exista esa rutina diaria. Sí, sí que es cierto, y de hecho eso que apunta en muchas ocasiones deriva en situaciones económicas deficientes de algunas familias, porque se ven en la necesidad de que una de las dos personas de la pareja deje de trabajar para poder atender las necesidades de su hijo. Que esta es otra, Francis. Estas son las cosas, ¿no?, que vienen asociadas al punto central, que es el que nosotros tratamos, que es el autismo, pero como estamos diciendo, autismo cerca de ti, vamos a poner sobre la mesa también todo lo que hay alrededor de esto. Y es que puede resultar que uno de los miembros de la familia tenga que dejar su trabajo para poder estar con esa persona que tiene autismo porque no encuentra ayuda en la sociedad. Así es, al final la falta de recursos que vienen dadas y la falta que hay en la sociedad va a hacer que siempre el que acabe pagando va a ser la persona con autismo y la familia, y eso es algo que queremos evitar, de que las personas, las familias no tengan al final esta necesidad y encuentren recursos dentro de la propia sociedad, en la ciudad en la que están viviendo y todo eso, y no lleguen a tener esta necesidad de algunos dejar su puesto de trabajo para atender a la persona. Juanfran está contentísimo con su grado de historia. ¿Dónde le veis en un futuro? Vosotras que lo conocéis bien. Bueno, yo creo que él puede conseguir todo lo que quiera y se proponga. Además, en esta materia que a él le apasiona, bueno, tal como él dice, ¿no?, en la entrevista, que el futuro no lo tiene aún muy claro, seguro que un máster, no baraja la docencia, pero no lo tiene todavía demasiado claro, pero yo estoy segura que conseguirá todo lo que se proponga, sin duda. Por cierto, antes de despedirnos, que te lo quiero preguntar porque tenemos aquí a la logopeda. ¿Por qué es importante el trabajo del logopeda en AOPA? Mira, el trabajo del logopeda es importante porque, primero y principal, el trastorno del espectro autista conlleva unas necesidades que van a variar en función del nivel en el que esté la persona, el nivel de severidad, ¿no?, o las necesidades de apoyo, mejor dicho, que requiera, pero todos van a tener necesidades relativas a la comunicación.
Entonces, abordarlas desde edades muy tempranas es bastante importante porque siempre decimos que una de las cosas que van a impactar en la evolución y en el pronóstico de la persona, de su sintomatología, una de ellas, hay muchos más factores, pero una de ellas es la evolución del desarrollo de su lenguaje. Es un factor clave para que después otras necesidades puedan ser abordadas. Sin lenguaje es muy difícil poder abordar necesidades que necesitan ser explicadas a través de este medio. Y además cuando son tan pequeñitos, ¿no? ¿Cómo se comunican con el resto de compañeros? Como te digo, depende del caso. En general, si estamos ante una persona que desarrolla el lenguaje, tiene el lenguaje oral, va a presentar dificultades que pueden estar relacionadas más bien con la comunicación social, ¿no? Es decir, ellos van a tener quizás más intención comunicativa, van a comunicarse más, siempre para conseguir algún fin, ¿no? O conseguir un material, un juguete, pero el placer por hablar a nivel social pues es donde van a presentar más dificultades. Después, por otro lado, vamos a tener personas que van a estar desarrollando el lenguaje, tienen lenguaje, pero lo van a desarrollar a un ritmo bastante más lento, ¿no? Y ahí se les dificulta bastante el desempeño de su día a día. Hay que fomentar que lo desarrollen de la mejor manera posible y lo más rápido posible. Y después vamos a tener personas que van a desarrollar el lenguaje o van a tener necesidades de desarrollar un sistema alternativo de comunicación porque no se da el lenguaje oral, pero prima la comunicación, y pues estas personas sí que van a estar un poco más limitadas, ¿no? Para poder comunicarse tanto con sus compañeros como con su entorno familiar y con cualquier otra persona. En Charri están trabajando en un programa que realizamos que se llama Pequeños Reporteros. Presenciamos como en el aula de un colegio de aquí de Ronda, pues había una peque con autismo, y nos dijo la profe: lleva una semana gritando. Es su manera de comunicarse cuando está, o bien cuando está nerviosa, no lo hacía, pero lleva una semana que se pone a gritar. Y presenciamos, ¿no?, como en una de estas, pues ella quería hacer algo, le dijeron que no y se puso a gritar. Pero también nos llamó muchísimo la atención, y eso me gustó muchísimo, que sus compañeras, claro, como una niña, pues se relaciona más con las otras niñas, ¿no? Y como sus compañeras eran las primeras que nos decían: sí, pero no importa, ¿no? Como nos decían, que no pasa nada, que ahora ya sale y se va, y además eran las primeras que decían: no, pero pregúntale a ella, que ella también quiere hablar, que le hagas una pregunta, que te va a contestar. Cómo la apoyaban muchísimo, ¿no? Eso me gustó mucho, y claro, también me llevó a plantearme, en estos casos es mejor hablar con claridad, quiero decir, al resto de compañeros, para evitar precisamente, ¿no?, estos casos de bullying. Es mejor ser directos con el resto de compañeros y decirles: mira, pasa esto, fulanita, menganita, tiene autismo y esta es su realidad, ¿no? ¿Es mejor eso, o es mejor no decir nada y para que ella intente, para que no la traten de otra forma? ¿Dónde está aquí el punto medio? Es un tema peliagudo. Yo creo que lo que sí que es necesario es que tanto los compañeros, hablamos de colegios, pues los niños de todos los colegios se sensibilicen y conozcan lo que es el trastorno del espectro autista, y que se les eduque en la diversidad. O sea, que ellos entiendan que hay personas que se comportan de manera diferente o reaccionan de manera distinta a cualquier estímulo o situación que se presente, y que no tenemos que, pues así decirlo, ni criticarlos ni aislarlos en ningún caso, sino buscar una explicación que puede haberla, y que, pues eso, fomentar el respeto. Eso es muy necesario. Después, en nuestro caso, nos vemos con esa tesitura. Las familias nos ponen en esa tesitura, a veces nos plantean si es mejor decirlo, si no. Hay opiniones ahí un poco encontradas, depende del caso. Yo creo que en muchas ocasiones si se dice, a veces incluso los propios compañeros caen en la sobreprotección, y tampoco a eso es me algo... refiero, a que por querer
ayudarla, la Claro. traten de una manera diferente y no consigamos esa integración que es lo que estamos buscando. Efectivamente. Como te digo, en muchos casos, y eso nosotros lo vemos en nuestro día a día, hay alumnos que saben que a esta compañera o compañero le pasa esto, tiene trastorno del espectro autista y caen en eso, en sobreprotegerla, ¿no? Y eso tampoco les ayuda en exceso. Entonces, depende del caso, hay que plantearlo o esperar, ¿no? Me voy a apuntar este tema, me voy a apuntar este tema para próximas entrevistas porque yo creo que es muy interesante y además sería también interesante que lo habláramos con gente que trabaja en los colegios, con sus propios profesores, con las personas de apoyo, que creo que nos podrían dar mucha más luz bajo su experiencia. Francis, AOPA, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde podemos localizarlos? Recuérdanos contactos para todas las personas que quieran informarse, porque también pueden hacerlo, no es necesario que tengan un familiar cercano, simplemente, bueno, pues quiero saber más de este tema porque me interesa, o por lo que venimos diciendo, ¿no? Porque seguramente hay más gente cerca de nosotros en nuestro entorno de la que pensamos. Bueno, pues nosotros nos encontramos en el Centro María Schein, que está en la calle Virgen de la Paloma, número 2, y para cualquier contacto, lo que necesiten, en nuestra página web Asociación Autismo AOPA pueden encontrar nuestro número de teléfono, nuestro correo y siempre vamos a estar a disposición de cualquier familia. Francis, María Ángeles, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Gracias. A ustedes también, muchas gracias siempre por estar ahí.